Hola niñas, niños, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí con una clase virtual, ¿sí? Vamos a continuar el contenido de lo que habíamos estado hablando de la corriente mímica. Vamos a seguir con la corriente mímica, les vuelvo a mostrar, ¿sí? Cuadernillo de historia, ¿sí? Página número 36, ¿sí? En la página 36 comienza el movimiento de lo que es la grafología científica, teniendo en cuenta que Crépieux-Yema, ¿sí? Así se pronuncia. Estamos todavía en Francia, la cuna de grafología en Francia. Seguimos con la corriente mímica, en donde Crépieux-Yema, con su espíritu de arqueólogo, nos va a dar a nosotros las bases de la metodología y de la sistematización de lo que hoy conocemos como grafología científica. Bien, cuando hacemos el recorrido en este cuadernillo, ¿yo qué hice? Tipié parte del contenido del ABC de la grafología de Crépieux y lo puse en este cuadernillo porque me parece interesante que ustedes como futuras grafólogas y futuros grafólogos entiendan que los principios básicos de la grafología como tal, ¿sí? Fue dada por Crépieux-Yema. ¿Quién es Crépieux? Crépieux es el que nos lega, nuevamente repito, la sistematización del método científico de la grafología. El padre de la grafología fue el abate Michon, porque le dio el nombre de grafología. Pero la parte científica, ¿sí?, la puso Crépieux. Inclusive en alguna oportunidad, cuando ya nos juntemos nuevamente, les voy a presentar un diálogo que tuvieron Crépieux y una amiga de él, en donde en un momento de la historia, como toda profesión, ¿qué hacían con la grafología? Se basaban en el método de Michon, de lo que habíamos hablado la clase pasada, del signo fijo. Entonces iban a los salones VIP, ¿sí?, y aprovechando, digamos, la situación de cazar, vamos por decirlo de alguna manera, ¿sí?, cazar dinero, entonces iban a bastardear a la grafología con pequeños tips, ¿sí?, que daban a la gente de salón, en donde le decían cosas muy bonitas de las personalidades a través de algún gesto escritural. Por eso la ciencia grafológica no, tuvo un auge de reconocimiento. Como dice Mauricio Sandro, yerra el grafólogo donde acierta la grafología. Una mala praxis, ¿sí?, de la grafología hace de que después no sea tenida en cuenta como ciencia. Pero no es que la grafología no sirva. Ustedes bien saben que muchos médicos han practicado mal la medicina y no por eso la medicina no funciona, ¿sí?, sino que es el médico que hizo una mala praxis. Estamos de acuerdo que los abogados, no todos los abogados hacen y llevan a cabo la ley del Código Civil. Y la ley no es que no funcione, simplemente que se desvirtúa, ¿sí?, en la práctica de llevar eso, ¿sí? No nos vamos a meter en otra ciencia, pero fue un ejemplo más, digamos, de cómo la grafología fue bastardeada en algunos años. Entonces, ¿qué pasa? La amiga le dijo a Crépieux, y claro, dice, pero con esto, dice, es muy divertida la grafología en estos salones y además uno gana dinero con esto de adivinar. Entonces Crépieux le contestó, me parece muy bien que a vos te divierta la grafología, porque en realidad uno tiene que estudiar divirtiéndose de lo que a uno le gusta, pero ahora las reglas del juego cambiaron. Entonces, si vos querés ser buena jugadora, vas a jugar con estas reglas, ¿sí? Entonces, a través de la bibliografía que tiene en este cuadernillo, él nos ha legado, dentro de los 15 principios, 4 pasos fundamentales, 4 puntos, digamos, a tener en cuenta. Esto vamos a la página ya número 38.
El punto número 1 dice, la escritura ha de partir del estudio de la escritura y no del estudio del carácter. Cuando ustedes lean un poquito este punto se van a dar cuenta que yo cuando hablo de la escritura estoy hablando de un documento. No estoy hablando de una escritura que parece insegura o una escritura de patas de araña, como se suele decir, o de una escritura tenebrosa. No, estamos hablando de una escritura con todo lo que eso significa. Entonces, el punto número 2 que dice, hay que enfocar siempre el conjunto de la escritura. Esto quizás muchos no lo vayan a entender porque tiene que ver con el ambiente gráfico y esto es netamente experimental. Se va observando muchas escrituras y con el correr del tiempo se va comprendiendo lo que es un ambiente positivo, un ambiente negativo o un ambiente medio, ¿sí? El punto número 3 dice indagar la causa de los signos. Acá hacemos hincapié a un montón de gestos escriturales en donde yo tengo que saber bien cuál es la grafonomía y hacer muy bien el paso de la grafometría. Ya más adelante vamos a ver y nos vamos a familiarizar más con estos términos. Y el paso número 4 dice reducir al mínimo la oposición arte-ciencia en la grafología. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué anteriormente, ¿sí? Que la grafología primero tiene unos pasos y una metodología, con lo cual yo como grafóloga profesional puedo llegar a la misma conclusión que otra grafóloga profesional con la misma escritura, porque los pasos son iguales, los módulos son iguales, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo es aplicar bien las mediciones y tener en cuenta y comprender muy bien la forma del movimiento, ¿sí? Entonces, pasando un poquito la lectura de estos 4 puntos, nos vamos a la exposición del método, que es toda la lectura que tienen que hacer ustedes. No tienen que estudiar, tienen que comprender lo que están leyendo, ¿sí? Después les voy a decir más adelante cómo vamos a evaluar esta materia. Las causas, el hilo de Ariadna, de cómo Crepiux llega a todo esto, y la clasificación grafológica. Acá vamos a hacer, digamos, un pequeño parate, vamos a leer con detenimiento, ¿sí? Porque en esta partecita nos va a hablar Crepiux de los aspectos gráficos, que son los aspectos fundamentales que vamos a estudiar en el devenir de la carrera, ¿sí? Bien, y después tenemos los 15 principios de la grafología y acá quiero que vayan leyendo de a un principio, ¿sí? Y me vayan preguntando todo lo que ustedes no comprenden. En algunos puntos les voy a poder explicar vía WhatsApp qué significa. En otros puntos, hasta que no nos adentremos un poquito más por ejemplo, en la materia que sigue, que es Introducción al Análisis Grafológico, no vamos a poder comprender, ¿sí? Lo que pasa es que yo necesito que ustedes se vayan familiarizando con el vocabulario, ¿sí? Porque la grafología tiene su propio vocabulario. Yo, por ejemplo, si les digo a ustedes que es un perfil, bueno, un perfil me podrá decir alguien, es una barra de hierro que se utiliza para construir un techo. Perfecto. En grafología un perfil es un movimiento gráfico, es un movimiento escritural que es muy importante a la hora de analizar un movimiento de búsqueda de un objetivo que tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo idealizo, con lo que yo tengo en la memoria, con lo que yo proyecto, ¿sí? Bien. Una vez que finalizamos los 15 principios, nos vamos a contactar, ¿sí? Porque cada principio tiene sus cuestiones. Les vuelvo a repetir, algunos lo van a comprender, otros no lo van a comprender, pero para que esto no sea tan monótono y tan tedioso y podamos avanzar en la materia, yo las insto a que lean esta parte. Una vez que ustedes leen esta parte, vuelven al núcleo temático número 8. Vamos a volver al núcleo temático número 8. Y en la página 96 van a completar el cuadro que dice Crepiux Gemma, ¿sí? Y que ustedes tienen, por ejemplo, punto número 1, gráfico, género gráfico, dice, voluntad y motivación en el recorrido hacia los objetivos y metas. Este tips lo van a encontrar en la bibliografía, por eso yo quiero que se familiaricen con la bibliografía, que recorran el cuadernillo, porque todo lo que dice acá está en la grilla de grafología, está en la grilla grafológica, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar la misma definición en el cuadernillo y van a completar arriba. No quiero que pierdan mucho tiempo en esto,
pero quiero que hagan una muy buena lectura, porque si ustedes hacen lectura, la grilla es muy fácil de completar y están con palabras muy justas al texto, es decir, es copiado del texto para que ustedes, digamos, se den cuenta rapidito qué terminología va y así poder recorrer un poquito la estructura de la corriente grafológica, ¿sí? Las espero en la próxima clase y bueno, y cualquier duda me van hablando por WhatsApp y vamos interactuando, porque esto se trata de feedback, de una retroalimentación y una interactuación constante. Saluditos, nos vemos en el próximo video.